Pues bienvenida, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Oyes de fondo una canción, sí, hombre, fue un regalo de uno de ustedes, precisamente. Y me emociona mucho, por eso se las quiero compartir. Ahorita lo van a oír. Gerardo Priego Tapia. Tiene... Es un detallazo, ¿no? De una persona, Ismael Arumbe, que está ligado al mundo artístico. Sin temer por tu destino. Entonces, dices nombres, das señales, hace esta aportación sin apartarte del camino. Que yo le agradezco muchísimo. Gracias, Ismael. Miras a la cámara de frente con el peso de la verdad. Porque te duele ver a México caminar hacia la oscuridad. Y es lo que nos duele a todos, ¿no? Ver a México caminar hacia la oscuridad. Mi amigo de alma tabasqueña. Que denuncia sin temblores. Que denuncia sin temblores. Tanto les pesa. Muchísimas gracias, es un detallazo, pues, ¿no? En un país donde callarse parece ser lo común, tú decidiste dar la cara aunque te cueste la salud, porque amar a México implica no dejarlo en la ceguera y enfrentar al narcopoder aunque la sombra se acercara entera. Hablas sabiendo el riesgo con la vida en la balanza, pero tu voz rompe la noche y despierta la esperanza. Hay valor en tus palabras, hay coraje en tu razón. Hay un México que escucha tu temblar del corazón. Me atrevo a ponérselas porque es lo que pensamos todos. Por eso. O sea, creo que Ismael captó ese coraje que tenemos muchos. Que frente al mal que nos consume, levanta voz y pensamientos. Eso es lo que estamos haciendo millones de personas, Conoces historias que duelen, las que otros prefieren callar, pero tú mirando a los ojos no dejas nada sin nombrar. Acusas lo que otros temen, denuncias lo que otros tapan, y lo haces porque aún crees que este país se rescata. Claro que se rescata el país, por supuesto. Siempre he pensado que el arte es una forma de levantar. Quien ama tanto a su México que lo defiende. Aunque duela. ¡Ay! Aunque duela. Efectivamente, muchísimas gracias, Ismael, otra vez por ese detallazo. Es un personaje dentro de la Asociación Nacional de Artistas, la ANDA. Muchísimas gracias por el detalle. Ve los videos como ustedes. Nos conocimos hace muchos años, pero está indignado también con lo que está pasando en nuestro país, como muchos de nosotros, muchos hombres y mujeres de toda la República. Yo le agradezco muchísimo el detalle. Perdón que me he atrevido a compartirlo con ustedes, pero yo sé qué es lo que están pensando muchos hombres y mujeres que me hacen el favor de verme en diferentes partes del país, inclusive nuestros paisanos en Estados Unidos o latinos en América Latina, inclusive algunos de Europa que nos han escrito. Muchísimas gracias. Y se los comparto con ese honor que me hace que alguien se moleste en pensar una letra, ponerle música, conseguir a alguien con una voz así. Muchísimas gracias. Eternamente agradecido, y es muy motivante porque ¿saben cuál es la forma de entusiasmarnos entre nosotros? Motivarnos mutuamente, echarnos porras mutuamente. Eso que alguien no está viendo, que nos lo comparta para poder verlo nosotros también. En mi caso, lo que hago es tratar de compartir en base a mi experiencia, que he visto muy de cerca el poder público y las organizaciones de la sociedad civil y los organismos multilaterales internacionales, y que he podido trabajar y hacer visitas de misiones o trabajo en más de 50 países de los 5 continentes. Lo que me interesa es poder compartir la experiencia para decirles, no tiene que ser un país corruptazo México, no tiene, estamos en el número 140 de 170 países que se miden
en el tema de transparencia internacional en el mundo. O sea, estamos en el sótano de los más corruptos del mundo, con la calificación de casi 3, 2 puntos y cachito. 10, 9.5, 10 es donde están los menos corruptos del mundo. Son los escandinavos, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Islandia y Oceanía, Australia y Nueva Zelanda. De ahí empieza una lista larga, pero nosotros estamos en el sótano, muy lejos del 10 y muy cerquita del 1, que es Nigeria, Indonesia, los peores en corrupción del planeta. Entonces sí, es preocupante y yo creo que estamos hartos, la gran mayoría de los mexicanos. Por supuesto hay que contagiar a que no solo hay que estar hartos, hay que actuar como hartos, hay que precisamente poner candados para que pare esta corrupción brutal que siempre ha habido, pero hoy es cínica, descarada, es apabullante, es invasiva y promovida desde el poder público, desde los gobiernos. Entonces, a mí me parece que por eso agradezco muchísimo la canción, porque es realmente un honor pues tener compañeros de lucha así, personas que están pensando lo mismo y que apoyan de una u otra manera. Él es un artista, entonces lo que hace es compartir, es ayudar de alguna manera con su arte. Por eso reitero que es un honor y que me da muchísimo gusto poderla compartir con ustedes, porque es un ejemplo de cómo todos podemos ayudar con un pedacito. Entonces a mí esa motivación de que alguien, reitero, se ponga a pensar, etcétera, valore de esa manera la forma pues de mis comentarios, de mis opiniones, es muy estimulante. Es lo que permite, junto con sus mensajes, pues es que es eso, es un mensaje pero en canción, junto con sus mensajes, sus comentarios, sus reflexiones, sus felicitaciones, sus preguntas, sus sugerencias, sus críticas. Eso es lo que hace que quienes levantamos la voz de diferentes maneras también, por diferentes formas, podamos seguir haciéndolo. Así que muchísimas gracias, Ismael, y muchas gracias a todas y todos ustedes. Ahorita vamos a platicar de eso precisamente, que es lo más importante de esta sesión, de este programa, de este podcast de domingo, que sale todos los domingos. Les recuerdo, por favor, si gustan, compártenlo si les parece bien, si tienen personas a las que quieran compartirle estas reflexiones, para que sigamos abriendo los ojos por todos lados y conciencias de muchas personas que pueden estar cerca de ti y que no tienen todavía suficiente información o forma de comparar o no están interesados. Recuerda que en México hay 45 millones de personas que ni siquiera votan. Ni siquiera votan. Y yo calculo otras 40 millones que votan, pero que creen que ahí termina su compromiso con la democracia, con su país. Y así te dicen, no, pues yo sí voto y pago mis impuestos. Sí, pero eso no es nada. Eso no, en un país con estas complicaciones, eso no es suficiente. Hay Nueva Zelanda que nada más votes, está bien. En Australia, en los que decíamos, en Finlandia, en Noruega. Ah, sí, está bien. Pero en México necesitamos de todos y de todas permanentemente. Así que cuando oigas que alguien, no, si yo fui a votar y ya, no, tienes que supervisar, tienes que exigir, tienes que demandar, tienes que proponer, tienes que estar pendiente de tu país, de que eso se refleja en tu calle, en tu colonia, en tu ciudad, en tu estado, en tu país y en el mundo. Sí, por ligero que se oiga, pero así es. Y eso es lo que no hemos hecho en México por muchísimos años. Entonces, compartir información que te parece valiosa, por eso agradezco a quienes ven, se toman el tiempo de ver los videos cortos durante la semana y estos videos largos, más los videos que les comparto de otras opiniones que escucho, serias o humorísticas, pero con humor de ese que hace hueco, que analiza, que permite evidenciar lo que está mal, que ese creo que necesitamos mucho en América Latina y en el mundo, ya se los he dicho, humor, necesitamos reírnos y darnos cuenta, informarnos, pero reírnos de los problemas que estamos teniendo y de esa manera analizarlos. Si no, nos vamos a volver locos de más, porque yo creo que unos buenos milímetros de locura siempre son muy positivos, creo firmemente en eso, pero para aguantar México, América Latina y lo que está ocurriendo en el mundo, que de eso vamos a hablar un poquito ahorita,
necesitamos dosis de humor permanente. Así que bueno, muchísimas gracias otra vez por estar aquí. Gracias por compartir los videos. Gracias por darme tu opinión. Gracias por ver los videos cortos durante la semana. Gracias por invitar a las personas que están cerca de ti a suscribirse, porque acuérdate que queremos una comunidad pues que ronde por los 100,000, porque luego de 100,000 cada quien puede incidir, comunicar a 10 personas más y podemos tener una comunidad de 1,000,000 que opine. Y con 1,000,000 hacemos cosas muy positivas, ¿eh? Bueno, ¿te acuerdas de la frase famosa aquella que dice, no dudes nunca que un grupo de personas motivadas, un pequeño grupo, dice la frase histórica, de personas motivadas puede cambiar al mundo, coma. De hecho, siempre ha sido así. Así es, todo empieza en un pequeño grupo de personas que quiere cambiar la calle, la comunidad, la ciudad, el estado o el país, la región latinoamericana o el mundo. Así que podemos, tú y yo, todas y todos podemos participar y aportar muy diferentes granos de arena como el que ya comentaba de Ismael. Pero bueno, hoy te quiero platicar de los acontecimientos de la semana. ¿Y qué invadió toda la semana? Pues lo sabes perfectamente. Lo que ocurrió en Venezuela a principios de año y que conmocionó al mundo de muy diversas maneras. Hoy estamos viendo esa secuencia de hechos que me parece ha sido muy interesante. Todos recuerdan, ¿no? La extracción de Maduro, luego está ya en una cárcel en Nueva York, él y su esposa. Dato interesante, había 32 guardaespaldas cubanos, eran los que se encargaban de su seguridad. Él negaba que tuviera policías o militares cubanos. Lo negó muchas veces. Que nada más había doctores. Y yo te pregunto, ¿cuántos de esos doctores, pseudodoctores, 5,000, 8,000, 10,000 doctores cubanos que hay en México son realmente contaminadores comunistas? Claro, agentes comunistas que están incidiendo, como se ha detectado en Brasil, en Venezuela, en otras partes a donde los han mandado, y son agentes comunistas de proselitismo, de convencimiento comunista. Claro, por supuesto. ¿Te acuerdas que el sátrapa nacional Obrador dijo, cuando empezamos a reclamar que por qué médicos cubanos, decía, no, si van a venir de todo el mundo, italianos y gringos, y ¿dónde están los argentinos? ¿Dónde están los colombianos? ¿Dónde están los médicos italianos? ¿Dónde están los médicos de cualquier parte? No, es que los que están organizados para hacer contaminación comunista son esos pseudomédicos cubanos, que ni siquiera título podían presentar en México. Y ahí andan contaminando todo ese semen comunista, desafortunadamente. No es broma, se ha dicho muchos, para eso son agentes que van metiendo esa porquería. Y además son un pretexto para darle dinero a la dictadura cubana. ¿Tiene más dudas de eso? Los 3,000 millones de dólares, 18,000 millones de pesos que le dio la espuria y legítima señora que está en la presidencia de la República, Sheinbaum, a Cuba. Que por cierto es algo que la está metiendo en muchos problemas y con ellos al gobierno de México y con eso a México con Estados Unidos. Porque resulta que ya es la principal patrocinadora de los regalos a Cuba. Claro, como ya Venezuela no va a poder regalarle y Rusia está muy limitada, entonces México es el principal regalador de petróleo a Cuba. Para mí son dos cosas indignantes. Una, que primero apoya a una dictadura que mata a sus ciudadanos, los reprime y los mete a la cárcel a palazos nada más por no tener la misma opinión del gobierno. Y dos, ¿qué carajo no nos hace falta a nosotros? 16,000, 17,000, 15,000, 18,000 millones de pesos en un mes. ¿No nos hace falta con 55 millones de personas en pobreza? O sea, con 50,000, te dije el dato, 48,000, 50,000. Según el Seguro Social, que ve tú a saber qué tan manoseada está la cifra. Pero cuando ya ponen una así es porque no la pueden ocultar. 48,000, 50,000 empresas se cayeron en México en 2 años. En 2 años. ¿Sabes cuántos miles de empleos perdimos ahí? 50,000, 48,000 empresas. Las empresas son las que multiplican los empleos. Así es.
Si por supuesto que sin empleados no hay empresas, pero sin emprendedores, sin empresas, sin instalaciones, sin gente que aporte el riesgo, no hay ni siquiera la iniciativa para que los trabajadores se empleen ahí. Bueno, esas son las consecuencias de las políticas comunistas que estos desgraciados han implementado. Acuérdate que ya le cambiaron el 70% a la Constitución mexicana, ¿eh? Digo, en otros países como Venezuela lo que hicieron es que cambiaron la Constitución. Aquí le disimularon, no la cambiaron, pero llevan el 70%, una Constitución hecha a su modo, a su conveniencia, para controlar el país, para saquear, para tener el poder político y el poder económico. Esa es la historia. Bueno, todo esto queda evidente ahí cuando se ve el grupo estratégico, el grupo de protección, el grupo que cuidaba a Maduro era cubano. Pero empieza a haber otras cosas también, se analiza mucho lo quirúrgico de la intervención, que fue muy interesante. Maduro no estaba en su casa, estaba en el cuartel, el de mayor armamento, el más grande, el más blindado de Caracas, de Venezuela. Y ahí entraron con una precisión indiscutible. Y me parece que fue muy interesante porque no es un mensaje solamente a Venezuela. ¿Se acuerdan del video? No, vengan a mí, cobarde, aquí te espero en el Palacio de Miraflores, gritaba Maduro, ¿verdad? Bueno, pues ahora resulta que Petro, el guerrillero, el compañero guerrillero de Sheinbaum, como ustedes recuerdan, los dos formaron parte en la clandestinidad del movimiento 19 de abril, M19, sí, aquel que mató más de 100 personas en la Suprema Corte de Justicia de Bogotá, cuando a lo mejor se acuerdan, o si lo buscan, las imágenes famosísimas de las tanquetas arriba de la plaza del Palacio de Justicia, así se le llama la Suprema Corte de Justicia allá en Colombia. Y este criminal es el presidente de Colombia ahorita. Igual decía que Maduro, no, el imperialismo y Trump, y fue a pararse en calles de Estados Unidos a gritarle a los policías y militares de Estados Unidos que no le hicieran caso a Trump. Eso fue, no le hagan caso a Trump, deje que está loco, que ustedes no sigan eso. Bueno, entonces traían un pleito. Pero después de lo de Venezuela, ¿qué creen que pasó? Que le habló por teléfono a Trump y le dijo, papacito lindo, ¿qué es lo que quieres que haga? No, pues de entrada ven a Washington y aquí platicamos. Y ahí va corriendo para Washington. Son unos cobardes, hombre. Ese es lo de toda la vida. Igual que Obrador, que se arrastraba con Trump. Al menor chasquido de los dedos salía corriendo. ¿Te acuerdas cuando le puso 26,000 soldados? a apalear migrantes que venían de todos lados en México, en todo México, en la frontera sur y en todo México. Son unos arrastrados. Se inclinó como nunca nadie lo había hecho antes. ¿Te acuerdas que lo dijo el yerno de Trump en un libro? Imagínate la vergüenza. Pero así son, porque son diminutos, porque no saben lidiar con los gringos ni con nadie de fuera. Pues desafortunadamente, nada más entre el lodo, ahí con el de Nicaragua, con el de Venezuela, con los ex de Argentina, entre la puerqueza, ahí sí son buenos, pues, ¿no? Pero bueno, otra de las cosas muy importantes que pasó después de la extracción ha sido este llamamiento de Trump a los empresarios del petróleo. Tuvo una reunión muy grande con aproximadamente 60, 70 de los tycoons, de los grandes empresarios del petróleo en Estados Unidos, algunos europeos, para hablar con ellos sobre la inversión en Venezuela. En esto que ha dicho Trump, que es para beneficiar a Venezuela y beneficiar a Estados Unidos, el tema de la administración del petróleo. Entonces eso ha sido muy interesante también, porque algunos de ellos le dijeron sí, pero depende de la certidumbre que podamos tener. ¿Se acuerdan el énfasis que hemos hecho en la certidumbre para la inversión en México? Bueno, pues ahora tenemos menos empleos, menos empresas, menos inversión por todas estas barrabasadas que han hecho en México. Todas, de la inseguridad y aliarse con la delincuencia organizada, hasta destruir el poder judicial, hasta estas decisiones de correr empresas de México. ¿Se acuerdan? Como la famosísima fábrica de cerveza en Baja California, ¿recuerdan? Y que luego le dijeron, bueno, vénganse al sureste. Sí, ya vamos ahí, dice, ya vamos ahí.
En fin, muchas de estas, les comentaba la vez pasada, que acaba de salir la noticia que la embajada, el gobierno del Reino Unido, Inglaterra, va a quitar su consulado en Monterrey y en Guadalajara. Imagínense, nada más se va a quedar la embajada en México, en la Ciudad de México. Bueno, que un país de ese tamaño, con una relación tan grande con México, quite 2 de sus consulados en los 2 polos de desarrollo económico más importantes que tenemos, junto con la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León y Jalisco, es una señal durísima. Y es una consecuencia de toda esta bola de sátrapas y todas las decisiones absurdas, criminales, si vemos el nivel de pobreza que hay en nuestro país. Bueno, pero otra de las consecuencias de la salida, de la extracción por parte de esta Delta Force, la Fuerza Delta de Estados Unidos con esta precisión, es la locura en la que entró la señora que está en la presidencia, ocupando la presidencia, la ilegítima Sheinbaum, esa paranoia en la que entró de seguir insistiendo. Les digo que ya está Petro, hasta el guerrillero Petro, compañero de armas de Claudia Sheinbaum, en la guerrilla, ya se arrodilló, ya va para allá. Claro, porque eso le pasa a los cobardes. Gritan, los presionan, les ponen el cuchillo en el cuello y se arrodillan. Y ahí va. Y Sheinbaum, que tiene el cuchillo en el cuello, que está arrodillada en los hechos, quiere seguir manteniendo un discurso como de que ella es muy soberana, independiente, cosa que nadie le cree. Y ahí hay 2 problemas principales. Uno, que Sheinbaum nadie le cree por lo que dice y por lo que hace. Pero el problema luego también es que en los hechos, en términos de política exterior, sí nos afecta, porque ahora resulta que es la única que está defendiendo que se llevaron a Maduro. Y por supuesto que es polémico el que lo hayan extraído así, pero ¿por qué nunca dijo nada cuando encerraron a todos esos cientos de prisioneros políticos que tienen? Recuerden que prisioneros políticos no quiere decir que los que están presos sean políticos. Quiere decir que por razones que no son realmente un delito o que inventaron un delito, metieron a la cárcel a ciudadanos comunes por manifestarse, por expresarse, por decir algo que no le gustó al régimen. Esa es la diferencia. Entonces, todo eso, ¿cuándo se quejó? ¿Cuándo se quejó Claudia Sheinbaum porque Rusia está metidísimo, Irán en Venezuela, apropiándose, o Cuba? Es una hipocresía del tamaño del mundo, pero lo importante es que Trump, por otro lado, ha sido muy insistente. Yo les decía en el video corto de ayer que probablemente viste, ¿qué es lo que tú prefieres? ¿Qué tanto te molestaría? ¿Realmente te ofendería que viniera un grupo de 10 helicópteros de los Black Hawk o cualquiera de estos, de los Chinú, estos extraordinarios que tienen con 2 hélices, ¿se acuerdan? Precisamente el que se paró arriba del edificio donde estaba Maduro y lo sacaron por ahí. Bajaron por ahí, perdón, y se parara en la quinta de Palenque y se lo lleve en la madrugada y lo encierren y lo sentencien de por vida por el más de 1.100.000 muertos que hizo en México en sus 6 años de pseudo gobierno, el sátrapa nacional. O que de repente llegaran, como te decía en el video, y te enteras hoy en la mañana que se llevaron al jefe del principal cártel en Sinaloa, o pasó mañana que se llevaron al jefe y a los 10 cabecillas del principal cártel en el estado de Jalisco. Y así con las 120 organizaciones. ¿Realmente te indignaría? ¿Realmente dirías, ¡ay, han profanado mi soberanía? Por supuesto que no. Los únicos que se indignan son los que están metidos en la delincuencia organizada. Por eso Sheinbaum está en un contrasentido. Por un lado tiene que quedar bien con Trump, por la presión que le está haciendo para entregar a los políticos morenistas y a políticos en general que estén con los cárteles y con la delincuencia organizada. Por otro lado, son socios, Obrador, ella y Morena, de la delincuencia organizada en muchas de las manifestaciones, no solo narcotráfico, secuestro, extorsión, asesinato, muchos crímenes, muchos de estos crímenes oscuros detrás de los casinos, sobre todo los ilegales, que no tienen ningún control.
ellos son los que se han beneficiado política y económicamente. Entonces, ella sabe que la sociedad con la delincuencia organizada es peligrosa, porque si no les cumples también te pueden matar, aunque seas presidenta. Ya cuántos hemos visto secretarios de Estado que se han echado, ¿eh? Entonces, y en otros países también. Entonces, está en esa coyuntura, en esa disyuntiva. ¿Qué hace? ¿Va a quedar bien con Trump? ¿Va a quedar mal con sus socios patrocinadores y posibles ejecutores? Claro, porque esos son de lo peor que hay en México. Sí, nada más que te asociaste con ellos. Obrador se asoció con ellos, recibieron las ganancias de ellos, recibieron los patrocinios de ellos. No te puedes separar de ellos. Y eso es lo que también se sabe en Estados Unidos. O sea, dicen, sí, Trump dice que le tiene miedo a los cárteles. Sí, claro, le tiene miedo porque sabe que como buena socia, si le falla, a ella se la pueden echar también. Entonces, que es parte de lo que Obrador dijo. Pero todas esas circunstancias que han hecho el post-Caracas, el post-Venezuela, después de que lo extrajeron, muy interesante también, pues nos pone a preguntar, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Realmente está bien que Trump sea el policía del mundo, como muchas veces se ha dicho de Estados Unidos, pero ahora él solamente, no como país? Todo esto derivado de una declaración muy polémica que hizo en una entrevista larga al New York Times, donde dice, literalmente en su voz, dice, es que el único límite que tengo es mi moral. El derecho internacional no me hace falta, no me sirve. Eso ha sido muy polémico porque entonces él va a decidir a quién extraer, a quién sacar de un gobierno o no. Es una pregunta importante. Ahora, porque eso parecería decir que entonces quienes van a mandar son China, Rusia y Estados Unidos, ¿verdad? Los grandotes. Y entre ellos se ponen de acuerdo, como pasó con China y Rusia, Estados Unidos y Rusia, que parece que todo empuja a que pues, va a tener que ceder Ucrania un pedazo para que Rusia se quede contento. Por un acuerdo entre los poderosos, Estados Unidos y Rusia. Y de esa manera con China en otras circunstancias, ¿no? Ya empezó esta reflexión de que, ok, Estados Unidos se queda con Venezuela, Rusia con Ucrania y China con Taiwán, ¿no? Y nadie se mete. Y dicen, bueno, pero es que eso no debe ser así, ¿para qué están las Naciones Unidas? Yo quiero mucho a las Naciones Unidas, les comenté que estuve ahí 2 años en Nueva York, mientras hacía la maestría, y me encanta su función, me encanta la organización. Claro, hay que hacerle muchas adaptaciones, muchos cambios, pero ahí recuerden que desde que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, hay 5 países que tienen poder de veto. O sea, la Asamblea General puede decidir cualquier cosa, pero si uno de esos 5 países la veta, no pasa. ¿Y quiénes son? Rusia, China, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, que estos 2 han dejado de tener el activismo que tenían, el poder que tenían cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Pero estos 3 siguen. O sea que en otras palabras, siempre ha sido así. Los grandotes son los que marcan la pauta. Entonces, yo no digo que eso esté bien, nada más explico que así es. Entonces, oye, pero es que ahora Trump va a ser muy poderoso, y Estados Unidos, y también China, y también Rusia. Así siempre ha sido. No digo que esté bien, hay que cambiarlo y ojalá llegáramos a que la gran mayoría de los países, los 200 países registrados en Naciones Unidas, realmente tuvieran un balance y un equilibrio. Pero bueno, los que ganaron la guerra pusieron las condiciones y ellos tienen poder de veto. Y en ese sentido, pues también me parece que es importante pues darnos cuenta de eso, estar conscientes de que ese camino de los poderosos va a seguir. Ahora, ¿tú qué prefieres? ¿Que ese dictador se quedara ahí en Venezuela después de 26 años matando venezolanos? 9 millones de venezolanos. 9 se fueron a muchas partes del mundo. Afortunadamente tenemos a muchos de ellos en México, unos tomando decisiones ya para nuestro país o en empresas globales aquí en México, otros, bueno, como inmigrantes y pasándola difícil, pero así están en muchas partes del mundo. En Estados Unidos, por supuesto, esta zona de Miami, que ya es como un pueblo venezolano, ¿no? La pequeña Caracas o la pequeña Venezuela le llaman. En fin, están por todos lados. Entonces, yo creo que estamos mucho mejor sin ese dictador.
¿cuál era la solución después de que ganaron arrasadoramente las elecciones? La oposición, encabezadas por Edmundo González y María Corina Machado, y este sátrapa dijo, yo me quedé con el Tribunal Federal Electoral, me quedé con la Suprema Corte, me quedé con la seguridad pública, o sea, los policías, me quedé con el ejército, háganle como quieran, no les voy a dar la presidencia. Que es exactamente lo que hizo Obrador, Sheinbaum y Morena en México. Exactamente. Entonces ya sabemos que necesitamos aliados internacionales y necesitamos una participación cívica enorme, porque estos venezolanos lucharon 26 años y muchas veces las tuvieron de perder. Y a muchos mató Maduro, Chávez y ese régimen dictador. Los mató. Y a muchos los encarceló, y a muchos los torturó, y a muchos los golpeó. ¿Dónde estaba Sheinbaum para quejarse de eso y Obrador en ese entonces? Nada, hombre, están apoyándose en esa cofradía de criminales que son ese tipo de gobernantes. Pero bueno, nosotros ya lo sabemos. Y hay que ver cómo se va moviendo, porque aquí lo importante es cómo vamos a hacer la transición de ese régimen que todavía está, porque es cierto que el tirano se lo llevaron, pero la tiranía ahí está. Están todavía muchos de los que mataron gente, muchos de los que robaron, muchos de los que torturaron, ahí están tomando decisiones. Entiendo ese proceso porque es un buen argumento el que da Estados Unidos de decir, Marco Rubio en particular, el secretario de Estado, si cambiamos a todos y metemos, por decir algo, Edmundo González y María Corina, pues el control todavía está en las mafias, pues, ¿no? Entonces sí parece un argumento inteligente decir, hay que estabilizar, luego convocar elecciones y entonces que ganen en unas elecciones limpias los que tengan que ganar. Que ahí, pues, después de un 70-30 con el que ganaron Edmundo González y María Corina Machado, pues nadie tiene duda que ellos ganarían. Pero ese proceso es desesperante para algunos. Va a haber un encuentro entre Trump y María Corina Machado, que es muy interesante que veamos cómo reaccionan ambos a ese encuentro. Pero tenemos que ver cómo evoluciona, porque todo lo que pasa en Venezuela nos afecta a América Latina y a México. Todo, ¿eh? ¿Por qué? Porque los que gobiernan México son criminales, asesinos, sátrapas, narcotraficantes, igual que los que estaban gobernando en Venezuela, que los que están todavía además en Venezuela, porque pues, la vicepresidenta es la misma cosa que Maduro, nada más que pues ya muy alineadita. Si ya oyeron los discursos, aquellos del imperialismo y el grito, pues ya ahora dicen que no, que sí, que van a platicar y que así son, cobardes. Pero bueno, yo quisiera entonces pasar a otra cosa, que es lo que me encanta hacer con ustedes, poder, me encanta hacer de todo con ustedes, platicarles, reflexionar, pero me gustaría, mientras le voy a poner de fondo, le voy a bajar un poco la canción, en lo que quiero platicar con ustedes, sus comentarios, sus sugerencias, sus reflexiones, sus saludos, que como siempre les digo, pues es la parte más importante, aquí es la parte que más me llena, la parte de agradecerles sus molestias, de agradecerles que me tengan presente y que participen aquí, que vean los videos, que me escriban. Muchísimas gracias, ¿no? Quiero agradecerle primero a Lourdes Rubio, por supuesto que me da gusto por los venezolanos, efectivamente, pero más gusto me da porque López y su porquería de 4T estarán temblando. Efectivamente, querida Lourdes, recuerden decirme de dónde me hacen favor de escribirme, por favor. Blanca Cano, las ratas en el poder en Palacio Nacional, la dictadora tirana comunista ya no disimula. ¿Y qué se puede esperar de un gobierno criminal? Es una vergüenza que México esté en la lista de países comunistas y van a caer las ratas malditas. Híjole. Buenas tardes, Gerardo Prego. Muchísimas gracias, querida Connie Reyes. Brava la Connie, pero muy bueno, tienes toda la razón. Heisenberg Teriga me pide un saludo, te mando un abrazote muy grande. Heisenberg, muchísimas gracias por estar aquí. Y también está Fati García, siguen los hijos del inútil y porro de AMLO, siguen de que los metan a la cárcel. Pues sí, efectivamente sería lo ideal. Agustín Saavedra, en 2027 van a tener cuidado de que la oposición no tenga información de las boletas. Pues sí, claro, van a tratar de robarse la elección por todos lados. Arturo Lozada, saludos Gerardo, un gusto ver tu programa, muchísimas gracias querido Arturo, gracias por molestarte en escribir.
Jesús Guzmán, Donald Trump sí cumple lo que promete, nada que ver con el corruptazo y traidor AMLO, que no cumplió nada de lo que prometió. Ya el dictador Maduro está en buenas manos, ahora le toca al cacas. Al cacas le dicen muchos, ¿no? A sus hijos, a su sirvienta, la bruja Claudia, y a muchos corruptos traidores de su narcomafia. Son tan criminales como Maduro. Totalmente de acuerdo, estimado Guzmán. Jesús, totalmente de acuerdo, Jesús. Así es. Y me pregunta Rosa Martín, ¿y si es posible que se quede en la presidencia la vicepresidenta? Porque es lo mismo. Pues sí es posible. Comentaba hace ratito Rosa que es precisamente tratar de estabilizar primero, porque el ejército está totalmente corrompido, como el mexicano. ¿Te acuerdas? Lo llenaron de millones de dólares y de esa manera lo corrompieron. Pero ahora necesitas a alguien que estabilice mientras. Ya alineados. Entonces están gobernando, está Diosdado Cabello, está la Daisy, esta vicepresidenta y toda esa bola de sinvergüenza, pero ya alineados. Con la amenaza de que si no se alinean, pues se los llevan, ¿va? Porque también recuerda por el Diosdado Cabello, que es uno de los torturadores principales, hay 25 millones de recompensa también. Todavía están señalados, pues, todos ellos. Pero, pues, están, digamos, sosteniéndolos para alinearlos y poder gobernar esa transición, pues que el día a día del gobierno, que funcione, que funcione en general más o menos el gobierno, para luego convocar elecciones. Esperemos que eso vaya bien, ese tutelaje, que es un método raro, pero mejor me parece a mí que lo que había ahí con este dictador. Por ahí es la cosa, me parece, Rosy. Ivonne Torres, muchas gracias. Saludos, señor Priego. Nos dice muchas gracias, querida Ivonne. Gracias por escribir. Columba Damián Valenzuela. Saludos de Sonora, bendiciones, suerte para el 2026. Muchísimas gracias, Columba, hasta el bellicísimo y encantador Sonora. Yo tengo una anécdota en el desierto de Altar. Para quienes no conozcan, Sonora es bellísimo, gente encantadora. Yo todos los sonorenses que conozco me caen bien, todos, muy inteligentes muchos de ellos, pero todos son buena onda, todos son alivianados, todos son frescos, todos son ligeros. Debe haber, ¿verdad?, gente que no sea así, pero no he tenido ningún disgusto para nada. He ido muchas veces a Sonora, tengo amigos queridísimos en Sonora. Entonces, un abrazo a todo Sonora, Columba. Muchísimas gracias. Y esa experiencia de 3 días en el desierto de Altar, en las dunas enormes, haz de cuenta que estás en alguno de los grandes desiertos del mundo. De hecho, cuando estuve en el Sahara, en Malí, en la África, es la frontera entre la África árabe y la África subsahariana, la África negra. Y me recordó exactamente el mismo desierto en Sonora, pero acá con el corazón mexicano, pues, ¿no? Interesantísimo. Hacen unos recorridos. Se junta mucha gente y en 4x4, en autos 4x4, recorren el desierto. Es una cosa interesantísima, una tradición en ese bello estado de Sonora. Lástima que tienen un gobernador de la delincuencia organizada, un corruptazo, que pudo haber hecho una carrera diferente, pero decidió la porquería, como muchos de los políticos mexicanos y especialmente muchos de los morenistas. Francisco Licón, muchísimas gracias. Esperamos que todo cambie y sea para bien. Feliz año, señor Priego. Muchísimas gracias, estimado Francisco. Gracias por escribir. Alma Lidia Sandoval. Gracias por su información. Soy su fan número 1. Ay, qué linda, Alma Lidia. Es usted una hermosa persona por dentro. Ay, gracias, Alma Lidia. Y fuera. Que Dios me lo bendiga siempre y gracias por compartir su sabiduría con nosotras. Lo recomiendo por todas partes. ¡Wow! ¡Qué linda, Alma Lidia! Precioso mensaje. ¿Cómo hubiera gustado que mi mamá hubiera alcanzado a leer tu mensaje, Alma Lidia? Está padrísimo. Muchas gracias, querida Alma Lidia. Dime de dónde nos escribes, Alma Lidia. ¿Estás en la República o estás en algún otro país? Y muchas gracias por tan cariñoso mensaje. Les digo que esas cosas son las que nos permiten insistir, ser tenaces, perseverar, porque México y América Latina tienen un futuro muchísimo más grande de lo que se alcanza a ver así nada más por encimita, mucho más grande. Carlos Hugo Muñoz nos dice: me alegra por Venezuela que están a un paso de su libertad. Solo queda la basura de los achichincles de Maduro, Daisy y Jorge Rodríguez, Diosdado y Padrino López, que es el del ejército, quienes tienen que obedecer
el cabestro de Trump o termina igual que Maduro. Totalmente de acuerdo, estimado Carlos Hugo Muñoz. Muchas gracias, Carlos. Es un buen punto. Y ahí están, efectivamente, de lo que estábamos hablando. El Maduro, que ya está en la cárcel. La Delcy, que es hermana, recuerden, de este Jorge Rodríguez, que es el otro que menciona Carlos, que es el presidente de la Asamblea. Tenían el cochupo completamente amarrado. Dos hermanos, uno vicepresidenta y el otro presidente de la Asamblea. Que por cierto, vi una declaración, ese es un chisme barato, ¿verdad? Pero este Fernando Algo, que es un actor que fue medio famosillo en México, hizo telenovelas, venezolano, y que salió a decir que había sido novio de esta Daisy, de la vicepresidenta, que había tenido un noviazgo, un affair, no creo que un noviazgo. Imagínate, no, hombre, pero que pues ha de estar tarado el pobre, porque salía a decir una estupidez de esa. Digo, ¿quién presume eso, verdad? Pero bueno, pobrecito, así hay gente trastornada. Rodolfo Estrada nos dice, te pongo like y ya estarán chillando en la madriguera de las ratas. Es de que ya les cayó el gato bodeguero. Bueno, se refiere allá en Palenque y en Venezuela, por supuesto, ¿no? Pero muy bien, muy bien. Ahora déjenme, porque aquí tengo también otro grupo. Rubén Ramírez Mariano me dice, estoy de acuerdo de que se lleven estos tipos de sus escondites para liberarnos de los narcos. México sería libre. Lo que les decía de si realmente a ti te molestaría, pues que un día amanezcamos y ya llegaron a la Sierra de Guerrero y se llevaron a los principales narcos de ahí, o crimen organizado en general, o en Sinaloa, o en Michoacán, o en... ¿Qué? Nadie puede estar en desacuerdo, solamente los criminales aliados de los criminales. Grábate eso, ¿eh? Esa delincuencia organizada se ha hecho enorme en México por el apoyo, impulso, patrocinio de los políticos mexicanos. Y particularmente en 6-7 años de Morena, se han hecho un imperio y ya son uno mismo, como dice la canción. Ya el gobierno es delincuencia organizada y la delincuencia organizada gobierna. Así de ese tamaño, no es una exageración. Halcón Plateado, Dios te escuche, Gerardo. Así va a ser, querido Halcón, así va a ser. Se refiere a esto de que se lleven a Obrador. Jaime Aguilar Gabriel también me dicen que lo lleven a Obrador a Claudia. A mí nada más que eso me importa. Muchas gracias, Jaime. Salvador 1833 me dice sería excelente. Aurora Velasco me dice que le den crán al alacrán. Al Cacas y a Sheinbaum. Crán al alacrán. No tengo ningún inconveniente. Está muy buena esa, mi estimada Aurora. Crán al alacrán. Ricardo Torres dice, Trump cuenta con el 100% de mi apoyo para detener y procesar a AMLO, a su familia de narcos y elementos de Morena involucrados con los cárteles. Al tiempo nosotros mismos tenemos y debemos de defender nuestro voto contra los dictadores. Totalmente de acuerdo. Rosaura Rosales. Me encantaría, por supuesto, que se los llevaran. Dios nos conceda ver en la cárcel a ese miserable y a sus ratas que tiene como hijos. Clarísimo, ¿eh? Y así están toda la retroalimentación que me están dando ustedes sobre Ari Carmona, que entren adelante Trump. Carla, si son delincuentes que paguen con cárcel, hay muchos políticos de mugreña que están en el crimen organizado, así es. Jesús Sánchez, Dios nos escuche, que ya se están tardando para que limpien el país de tanta legión comunista que estamos invadidos desde hace 100 años. Años con su escuela comunista desde Benemérito. Órale, ese fue más largo Jesús. Custodio Delgado, yo aplaudiría de que acabaran con esos narcos, porque ya no hay seguridad en ningún lado. De que acabaran con esos narcos, es que sí, tiene las dos palabras. Elena Caballero, no sabemos lo que hará Estados Unidos, lo que haga es lo conveniente, lo que van a hacer es cumplir una misión, no importa cómo hagan, queremos a Estados Unidos de amigo todo el tiempo. Pues es muy interesante, Elena, pues yo se los he dicho aquí, o sea, yo prefiero de amigo al que me compre el 85% de las cosas que vendo. Es que a la gente se le olvida, pero Estados Unidos nos compra el 85% de todo lo que producimos y exportamos en México. O sea, le damos de comer como país a muchos millones de mexicanos gracias a que vendemos nuestros productos y que nos los compra Estados Unidos. Pero además,
tenemos 3.500 kilómetros de frontera. O sea, la relación es estrechísima desde antes. Por eso me encanta mi querido Mexicali y un abrazote hasta Mexicali. Ahí hay algo bien interesante en California. Mexicali es frontera. Y la frontera de este lado se llama Mexicali porque es México y California. Y la frontera de aquel lado del pueblo la ciudad se llama Calexico porque es California y México. Así, Mexicali y Calexico. No había, me lo explicaban mis amigos de Mexicali, a los que quiero muchísimo, como querido Javier Gutiérrez, le mando un saludo muy fuerte, pero me lo han explicado varias veces, no había ni barda, ni alambrado había, porque son ciudades hermanas, Mexicali y Calexico. Entonces, nosotros hicimos amigos toda la vida, hemos sido. Pero es que Estados Unidos no tiene amigos. Los países, en general, si se quiere ver así, no tienen amigos. Volteen a ver a Guatemala. ¿Cuántos mexicanos voltean a ver a Guatemala, por el amor de Dios? Ni les interesa, ni saben si están vivos, ni saben cómo son, ni nada, ni los han visitado nunca. Lo que estoy tratando de decir es que entendiendo cuántos amigos tiene Rusia, cuántos amigos tiene China, los grandotes, Inglaterra, Francia. Bueno, entendiendo eso, los países tienen que cuidar sus intereses, como los mexicanos tenemos que cuidar los intereses de México, también tenemos amigos. Y en Estados Unidos tenemos 40 millones de personas, de mexicanos y con ascendencia, y hay 2 millones de gringos en nuestro México. Además de que son la principal inversión extranjera directa en nuestro país. O sea, estamos completamente entrelazados, hombre. Estamos casados unos con otros. Hay novias y novios de ambos lados, en todos los sexos. O sea, mucho. Yo tuve la suerte de estudiar allá en Nueva York, como les he dicho, por una beca. Entonces, ha habido un intercambio siempre, con las buenas y en las malas, claro, como vecinos. En algunos momentos hay buenas y en otras malas. Pero tenemos que, con tamaño, llevar esa relación. Pero estos sinvergüenzas, hombre, incapaces, ya les dije que quitaron ProMéxico, las oficinas de promoción turística y comercial que teníamos en muchas partes del mundo. Por eso todo mundo tenía Cancún, Puerto Vallarta, Acapulco, por todos lados, porque todo el tiempo la estábamos promoviendo. Estos sinvergüenzas para robarse el dinero, para maiciar gente con ese dinero y para meterlo en obras absurdas, que son un tiradero de dinero, quitaron todo eso. Quitaron los consulados, ahí dejaron el cascarón, pero les bajaron el presupuesto a los consulados terriblemente. Entonces ahora ya no tenemos cómo defender a los mexicanos de los abusos de ICE, de estos antiinmigrantes que han cometido excesos muy fuertes, como la señora que mataron ahora en ese incidente ahí de tránsito a quemarropa, desafortunadamente, muy desafortunadamente, un agente de ICE. Y era una señora que tenía un activismo a favor de la migración legal y en contra del abuso contra los migrantes. Pero bueno, por eso me parece muy importante decir que ahora la Secretaría de Relaciones es una burla. O sea, el secretario de Relaciones Exteriores, que fue rector de la UNAM, no sirve para nada. Tristísimo el papel. Después de haber sido un exrector que tenía un reconocimiento importante, se mete con Morena, se embarra, se ensucia y se vuelve una porquería. Y ahí está, sin defender a nadie, sin participar en nada, sin nada, no tiene ninguna presencia. Pues. Los consulados no sirven para nada, las embajadas están llenas de expriistas, carroñeros y de morenistas que no sirven para un carajo. En fin, es una tragedia y no hay quien defienda nuestros intereses, quien articule las relaciones en los congresos de los países aliados como el de Canadá o Estados Unidos, o en Francia o en Inglaterra, por ejemplo. No hay. Entonces ahí está la diminuta Sheinbaum tratando de lidiar con un tema que no entiende, que no tiene la capacidad, que no tiene la fuerza, y entonces está atrapada en eso. Es que yo digo que la soberanía y no se debieron llevar a Maduro, pero por otro lado le aplastan el pie, grita ¡ah! Y le pone impuestos a todo lo que venga de China. ¿Ya oí esto? Para quedar bien con Trump. De esa manera. Entonces, está arrastrada, pero ella sigue gritando que es muy independiente. Y yo, bueno, si fuera realmente soberana, bueno, estaría bien. Que lo que les digo es que eso, el cuento de la soberanía, es un absurdo. La soberanía la tienen, se los he dicho muchas veces, las AK-40, las metralletas de la delincuencia organizada, ahí están.
en la mira telescópica de las calibre 50, las grandes metralletas estas que tiran blindajes de cualquier tipo, en los drones que están tirando granadas en los pueblos, ahí están, en los narcotraficantes y crimen organizado que controlan cientos de alcaldías en el país. Tenemos 2.500. Se calcula que el 70% por lo menos del territorio nacional tiene una presencia y penetración y control de algún tipo de la delincuencia organizada. Esas alcaldías que están gobernadas hoy por delincuentes, o los gobernadores de Morena y el crimen organizado, todo eso es imposible para Sheinbaum, que tiene una telaraña que ella y Obrador construyeron de crimen organizado, que puedan librarse de eso. Así es. Te alías con ellos, te metes con ellos, recibes su dinero, te jodiste. Ya no puedes cambiar eso. Entonces, lo único que va a terminar es que Sheinbaum tiene que entregar a Obrador. Así es. O es el cuello de ella o es el de Obrador y sus hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese es un destino muy interesante y en eso finalmente tiene que acabar esta locura, y más si tienen esta estupidez de acciones que desafortunadamente tiene Sheinbaum, ¿no? A ver, aquí nos hace un interesante el mexicano 6699, no nos dice su nombre, pero dice: el crimen organizado, los terroristas no tienen defensa. La Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional impide que estos criminales, Obrador, Sheinbaum, Maduro, Diosdado, todos esos, se respalden o aleguen a su favor conceptos como soberanía, extraterritorialidad o cualquier principio de derecho internacional que están reservados para proteger a los líderes que han sido electos sin sombra de duda en elecciones limpias y libres hechas por el pueblo. ¿Qué tal, Muy interesante, no por los gobiernos. Muchísimas gracias, por eso les quería comentar hacer ese último comentario. Bueno, ya no les quiero quitar muchísimo más tiempo, solo déjenme decirles una última cosa y agradecerles como siempre. ¿Se acuerdan de espérenme, ¿se acuerdan de aquel barco que se recibió en Tampico? El Challenge Procyon, así está escrito. El Challenge Procyon es un barco que llegó a Estados Unidos, de Estados Unidos a Tampico. Y se acuerdan que fue un escándalo, el decomiso más grande que ha habido en la historia del Huachicol, porque hacían pasar, eso fue en marzo del 2025, hacían pasar como aceite quemado la gasolina que traían de Estados Unidos. Entonces no pagaban impuestos, entonces les robaban a ti, a mí, a todos los mexicanos, les robaban ese pago de impuestos, lo metían como aceite quemado, pues eso no vale nada y realmente era gasolina. Entonces decomisaron 10 millones de litros. ¿Y saben qué nos enteramos ahora? Las empresas que suponía que iban a recibir ese líquido, ese aceite quemado, que realmente era gasolina, se están tratando de defender y entonces dijeron: oigan, nos decomisaron 20 millones de litros, no 10, 20 millones de litros. La Secretaría de Marina, el gobierno de Sheinbaum, lo que nos dijo cuando lo decomisaron que eran 10 millones de litros. Entonces resulta que estos pseudoempresarios reclaman ese aceite quemado, que en realidad era gasolina, y entonces el SAT se mete a averiguar, el sistema de administración tributaria del gobierno mexicano que lleva todo el tema de los impuestos, se mete a revisar y confirma que lo que decían los pseudoempresarios que iban a recibir ese aceite quemado, pero que en realidad era gasolina, ese huachicol, era cierto. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno de Sheinbaum nos dijo: detectamos e incautamos 10 millones. Y se robaron los otros 10 millones de litros de huachicol. ¿Dónde están 10 millones de litros de huachicol? Eso lo está denunciando la Organización Mexicana contra la Corrupción y la Impunidad, que es una organización, estés donde estés, si tú estás en Estados Unidos, en México o en cualquier parte del mundo y quieres saber de corrupción en México, checa Mexicanos contra la Corrupción. Es la única organización que yo conozco, y yo estoy en el mundo de las organizaciones de la sociedad civil desde que tenía yo 13 años, que empecé con la Cruz Roja, de socorrista. Siempre he estado en las organizaciones, y la única que se ha mantenido desde que nació
denunciando gobiernos estatales, gobiernos municipales, gobiernos federales de diferentes partidos, es Mexicano contra la Corrupción. Y nos acaba de decir que Sheinbaum se robó 10 millones de litros, porque lo que anunciaron con bombo y platillo fueron 10 millones. Faltan 10 millones de este gobierno de ladrones, como si no fuera ya un escandalazo los 600,000 millones de pesos que se robaron Sheinbaum, Obrador y Morena con la Secretaría de la Marina y los sobrinos del secretario de la Marina, ¿se acuerdan? Terrible. Bueno, pues nada más ahí para dejarte con una inquietud más. Ahora resulta que se robaron 10 millones de litros más de huachicol y nadie sabe dónde está, pero ya está contrastado una y otra que se comprueba que se robaron 10 millones de litros. Son unos descarados, aun cuando ya tenían toda la luz, toda la atención sobre ese decomiso, resulta que se guardaron 10 millones de pesos más. Lo que siempre se ha dicho, ¿no? La policía llega, encuentra 10 kilos de cocaína y reporta 5 y se roba 5 para venderlos luego. Eso hicieron, pero con 10 millones de litros de gasolina guachicoleada, de gasolina chueca, porque la hacen meter como una forma y es realmente otra cosa. O sea, aceite quemado y es realmente gasolina para la venta, pues, ¿no? Pero bueno, eso es precisamente lo que quería comentar contigo. Entonces, te agradezco una vez más que estés hoy aquí conmigo. Vamos a ir viendo cómo evolucionan los sucesos, los acontecimientos. No dejemos de ver lo que está pasando en la relación Trump-Sheinbaum o gobierno de Estados Unidos, gobierno México, porque recuerda, los tienen ya muy catalogados de quiénes son, qué están haciendo, dónde están. Recuerda que muchas veces le dije, ¿por qué publicitan tanto el Tren Maya y no el interoceánico? Bueno, desde hace varios años teníamos la teoría, que ahorita está cobrando fuerza, y a mí me parece que es así. ¿Por qué tantas obras sin ninguna productividad? ¿Por qué ese aeropuerto de 500,000 millones que se gastaron entre cancelar el de Texcoco y remodelar ese aeropuerto y hacerlo ahí, el Chaifa o el Aeromuerto? Remodelaron un aeropuerto militar y lo pusieron ahí. No hay movimiento, no hay clientes. Esta teoría es que todo eso lo hicieron para el contrabando de drogas. Entonces el tren interoceánico, al que nunca le hicieron publicidad, es porque conecta de manera muy fácil el paso de drogas para cualquiera de las dos costas en Estados Unidos, la costa este o la oeste. Recuerdan que la ventaja de ese tren interoceánico, que es un proyecto desde Porfirio Díaz, el que se volcó, ¿sí? Porque por eso estaban las vías del tren de hace 100 años, desde Porfirio Díaz. Y estos le pegaron una manita de gato y por eso se murieron 14, asesinaron 14 personas por los negocios de los hijos de Obrador y las pseudoempresas que lo hicieron. Pero eso es para transportar la droga de los cárteles, de sus socios, de sus aliados, igual que el Tren Maya. Entonces no importa si no dan dinero al erario, al dinero del gobierno, al dinero de los mexicanos, porque les están dando dinero a ellos. Y eso, ¿tú crees que no lo saben en Estados Unidos? El jefe de la DEA hoy, de la Drug Enforcement Agency, que es la agencia contra las drogas de Estados Unidos, que han tenido presencia en México. Acuérdate que Obrador los sacó de México. Tenían un avión en el que iban policías mexicanos y los de la DEA a incautar, a buscar narcotraficantes para extraditarlos. A todos los sacó Obrador con el cuento de que era la soberanía, el mismo cuento. ¿Por qué sacarías a quienes te están ayudando a agarrar narcotraficantes? Porque no quieres que agarren a tus cuates. Bueno, pero el que está hoy de jefe en la DEA estuvo en México, trabajó en México años. De hecho, aspiró a ser el principal en México y le dijeron que no, renunció con Obama y regresó con Trump a tambor batiente. Entonces imagínate las que le deben a Cole, es el nuevo jefe de la DEA, en México, después de los generales Cienfuegos, que estaba hasta el cuello de narcotráfico y Obrador lo sacó, le pidió el paro a Trump y lo sacó. Imagínate la CIA, el FBI, el Homeland Security, la Secretaría de Homeland Security y sobre todo la DEA, cómo traen
a Obrador en la mira. Y a toda esta bola de puercos, ¿no? A todos los morenistas. Entonces, no se te olvide, construyeron toda una infraestructura para sus aliados, hermanos, en ese matrimonio depravado con la delincuencia organizada, que los hizo uno, que los hizo una fusión. Entonces, eso no se lo van a perdonar tan fácil. Y no necesariamente porque Trump o el gobierno de Estados Unidos sea un santo, para nada. Simplemente que el control lo quieren tener ellos, el poder lo quieren tener ellos, y les están matando fentanilo. Con el fentanilo a 100,000, 250,000, 300,000, calculan ellos. Entonces, ¿quién se las va a pagar? Pues México y los que le están mandando el fentanilo, porque el fentanilo no viene de Venezuela. No, el fentanilo es mexicano, casi el 100%, con ingredientes químicos chinos. O sea, aliados con sus enemigos, Rusia, China, Corea del Norte, contra todo, para dañar a Estados Unidos, incluido el fentanilo. Está clarísimo, hombre. No los van a dejar. Así que, ¿a ti realmente te importaría que vinieran por ellos? Bueno, muchísimas gracias otra vez. Te agradezco muchísimo que estés aquí. Te voy a despedir con la canción de mi querido Ismael. Y te mando un abrazo. Por favor, empecemos el año muy bien. Se ha estado moviendo. Ese mensaje de extraer a un dictador polémico, pero es un muy buen mensaje. Muy buen mensaje. O sea, la dicha, la alegría y la esperanza que le ha dado a América Latina, a muchas personas en el mundo, particularmente a nuestras queridas y queridos venezolanos, es enorme. Entonces, aprovechémoslo, veamos esas señales, porque estos desgraciados criminales que están en algunos gobiernos del mundo y en América Latina y en México, se van a doblar, como se están doblando. ¿Por qué? Porque son unos cobardes, porque son pusilánimes, porque son de montón, porque no encaran, porque son unos corruptazos. Y si no, checa cómo vino dormido en primera clase desde Roma el sinvergüenza de Fernández Noroña, que me da hasta pena hablar de ese vagabundo abusivo, vividor, que no tiene descaro, ningún ingrediente de integridad, porque hay dos problemas. Uno es la incongruencia brutal de haber dicho toda tu vida que hay que los que viajan en avión y los que están en Europa. Esa es una incongruencia brutal. Y la austeridad republicana y vive con 200 pesos. Toda esa bola de farsas y de mentiras que nos dijeron todo el tiempo y que nos dicen. Esa es una muy importante. Pero la otra, ¿con qué dinero, papá? Si no tenías ni un peso. ¿Se acuerdan cuando hice un video de que le cobraban ir a hacer pipí a una gasolinera y no quería pagarlo? 3 pesos, algo así. ¿De dónde sacaste una camioneta Volvo de 1,000,000 y tantos de pesos? ¿Cómo vas a Europa 2 veces al año en primera clase? ¿Cómo tienes una casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán viendo el cerro? Para quienes no son mexicanos, pues un lugar muy bello de México en el estado de Morelos. ¿Por dónde? Bueno, esas son las incongruencias, tú ya las conoces, pero ahora sigamos abriéndole los ojos a la gente, sigamos levantando la voz. Gracias por darme like, gracias por escribirme, gracias por suscribirte e invitar a tus conocidos, conocidas a que se inscriban, a que se suscriban en este canal, porque de eso se trata. Entonces, si estamos aportando granitos de arena todos, ayúdame a que tu grano sea más grande, el mío también, y podamos hacer granos mucho más grandes de arena para juntarnos con muchas partes del país y de, ¿por qué no?, de América Latina y de Estados Unidos y de Europa, para sumar voluntades mexicanas, voluntades latinas, y cambiemos a México de una vez por todas y lleguemos a ser esa potencia que estamos destinados. Yo no tengo ninguna duda, ninguna. Toda mi vida, desde que lo supe, lo he mantenido y estoy segurísimo que vamos a llegar a ser una potencia solamente, y estamos destinados a hacerlo. Solamente tenemos que cambiar el chip de muchas cosas y poder lograr ese enorme ejercicio de llegar a ser una potencia justa, una potencia con opciones para todos, con oportunidades, con Estado de Derecho real, con leyes reales que se cumplan, que puedas confiar en un policía, que podamos respetar a los adultos mayores, que la honestidad y la integridad en el país vuelvan a hacer que las casas no tengan llaves, como muchas partes. Caray, en Japón la gente puede dejar abierta la casa
Eso no es un imposible de alcanzar. No se compren la idea de que es que la mayoría del mundo es corrupta, entonces nosotros tenemos que ser corruptos. No. Hay países a los que podemos aspirar. Ya les decía yo de cuáles son los 10 primeros de mayor integridad en el mundo. Oceanía, vale la pena mencionarlo siempre, y los escandinavos. Y por supuesto otros en europeos, inclusive en algunas otras partes del mundo. Por ejemplo, Chile está mucho mejor que la corrupción en México, aunque tiene el problema. Pero hay grados que podemos ir subiendo. Con estos últimos 7 años lo único que hemos hecho es ir más al sótano de la corrupción, a la porquería institucionalizada de la corrupción. Así que yo te invito a que sigamos luchando porque esta va a ser una potencia y tú y yo tenemos que ayudar a construirla. Y la vamos a ver y la vamos a disfrutar y vamos a impulsarla. Así que ánimo, ánimo mexicanos, ánimos amigos en todas partes de América Latina o de Estados Unidos. Muchísimas gracias por escribir. Recuerden, siempre que me escriban, pónganme de dónde, de qué municipio, de qué comunidad, de qué estado, de qué país, de qué región en el mundo. Muchísimas gracias, muy amables. Cuídense y nos vemos el domingo que viene y en la semana con los videos cortos. Muchas gracias.